Hoy vamos a hablar de biología de las adicciones. Vamos a hablar de un tema muy interesante: ¿por qué las personas se vuelven adictas? Unas sí y otras no. Hay diferentes tipos de adicciones. Pueden ser adicciones mentales o adicciones físicas a sustancias nocivas o a ciertas actitudes que nos esclavizan. Empezaremos diciendo que la definición de adicción, si lo dividimos, está el prefijo a. El prefijo a quiere decir no o sin, y la palabra dicto quiere decir dicho, significa decir. Por ejemplo, si ponemos el prefijo e, sería edicto. Ejemplo, el rey dictó un edicto. Adicto significa no dicho. Edicto significa sí dicho. Por lo tanto, una adicción es, en resumen, algo no dicho, algo no expresado, algo no sacado. ¿Sacado de dónde? De nuestro inconsciente que está grabado. Es por eso que vamos a empezar a explicar, como en otros videos que ya hemos hablado, que tenemos tres posibilidades. Lo estructurante, que viene de la información de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. En el DNA y en el inconsciente se lleva la información. Voy a poner un ejemplo de cómo se puede realizar una adicción transgeneracional o psicogenealógicamente. Psico, de mente, gen, transmisión genética de nuestros antepasados. Ejemplo: María tuvo un padre alcohólico y puede tener tres aspectos. La de repetición: ella puede buscarse un hombre alcohólico, se casa, se divorcia. Otro se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, y llega a la creencia o conclusión que todos los hombres son alcohólicos. Trae la información, la vibración de buscar hombres alcohólicos porque tuvo un padre alcohólico. Ella no es adicta al alcohol, sino busca hombres alcohólicos. También puede ser que ella se vuelva alcohólica, pero no por cuestión genética, sino trae una información que posteriormente en vida se puede desencadenar. María tuvo un padre alcohólico y sale con un hombre que toma un poco de alcohol y dice: no te quiero ver. Sale con otro: no te quiero ver. Sale con otro: no te quiero ver. Esto se llama oposición al alcohol. Trae ella un conflicto de la adicción que tuvo su padre de alcohol y por lo tanto rechaza el alcohol. Entonces tenemos repetición, tenemos oposición, o María, al tener un padre alcohólico, puede tener la función de reparar, y entonces pondría una institución para alcohólicos. María, en su psicogenealogía, en su inconsciente, puede repetir, oponerse o reparar. También ya hemos visto que puede haber conflictos durante la gestación. Durante los 9 meses que estuvimos en el vientre materno, lo que vivió nuestra madre no los transmite todas las emociones: miedo, angustia, ansiedad, depresión, tristeza, etc. Porque tuvo conflictos, por ejemplo, que el padre golpeaba a la madre, le insultaba, la abandonaba, no le daba dinero, le era infiel, o la madre sufrió la muerte de un ser querido,
o probablemente perdieron la economía, toda esa información se va a reproducir y va a quedar implantada, impregnada en el producto, de tal manera que esto puede ser programante. De nuestros padres se llama estructurante. En el embarazo, programante. Cuando nacemos, viene lo desencadenante. El feto tiene la química del miedo. Si la madre no desea al bebé porque va a interferir con la familia, el bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. ¿El punto? El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta las emociones de la madre, que luego afectan las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Aquí ven un sonograma en italiano. Nos muestra el feto y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Miren. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Non urlare, smettila! Quando un bambino nasce, El punto es este. Ese bebé durante el desarrollo está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. Conducta es como una canción. Tiene música y letra. La química emocional es la música. El bebé aprende la música pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea que cuando el bebé nace trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido, ¿ok? Y en vida es cuando se pueden crear las adicciones. Existen infinidad de adicciones, tanto físicas, mentales, de actitud, y vamos a enumerar unas cuantas. Podemos tener adicciones a medicamentos, adicciones químicas, como por ejemplo la marihuana, el tabaco, la cocaína, el alcoholismo. Podemos tener adicciones conductuales, la ciberadicción, la ludopatía, gasto compulsivo, adicciones al teléfono, al celular, adicciones al sexo, adictos y compulsión al celular. Las personas no son adictas al alcohol o a las drogas. Las personas son adictas a escapar de su realidad. Entonces tenemos infinidad de adicciones a fumar, repito, al alcohol, al cigarro, a las drogas, a sustancias sintéticas, adicciones como a comprar compulsivamente, a alimentarse compulsivamente, o sea, al alimento, a cuestiones electrónicas, celular, computadoras, adicciones como al trabajo, que podríamos decir que se llaman workahólicos. En la actualidad, pues puede haber adicciones a las redes sociales. Por ejemplo, aquí podemos ver que 3 de cada 10 usuarios son adictos a las redes sociales entre los 15 y 25 años. Y las causas son de estar en las redes sociales porque les gusta, para tener amigos, el 30%, 56% porque les gusta, para enterarse de lo que les pasa, el 17%. Según estadísticas, los hombres 54%, las mujeres 46%, prefieren redes
a relaciones interpersonales, el 80% porque es más barato, 78% porque es más cómodo, 30% porque es más seguro, 14% porque presupone más autenticidad y libertad. Los síntomas del adicto es publicar cada momento de la vida cotidiana, gran inversión de tiempo y energía, daño de la calidad de vida, ansiedad si no se encuentra conectado y episodios de uso compulsivo. Adictos a la cocaína, a una gran variedad de sustancias nocivas. Puede haber una adicción por trastorno obsesivo compulsivo, de contaminación, de miedo por contaminación por polvo, microbios, líquidos orgánicos, enfermedades, lavarse las manos, dientes, bañarse constantemente, limpiar artículos u objetos de forma excesiva, de prevención, la duda constante y miedo de que ocurra algún daño, verificar una y otra vez que no se haya cometido algún error en un documento, al cerrar las llaves del gas, al cerrar la puerta, al salir, o sea, un problema de obsesivo compulsivo, el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de orden y de organización, preocupación excesiva por el orden y la exactitud, miedo a que las cosas no estén justo en su punto, a que se desorganicen, de acumulación, coleccionar objetos sin valor aparente como papel, alambre, toallas, restos o inclusive basura. Trastornos de agresividad, temor a hacer daño a sí mismo o a otros, de sexo, imposibilidad de controlar pensamientos o impulsos sexuales prohibidos no deseados, de religión, miedo a tener pensamientos blasfemos, preocupaciones con imágenes o ideas religiosas, necesidad de constancia, seguir cada día el mismo camino para ir al trabajo o atravesar la calle en el mismo punto cada día, de repetición o de cuenta, repetir palabras o contar, por ejemplo el número de escalones al subir escaleras, tocar cierto número de veces la mesa antes de sentarse o tener cierta cuestión de superstición, adicciones al Facebook, a Twitter, a YouTube y a muchas redes sociales, compulsiones como de autolesionarse, al juego como la llamada ludopatía, obsesiones porque todo debe de estar perfecto, adicciones a lo que entre comillas sería al amor o a la atracción de cierta persona, adicciones a la agresión, adicciones a ser violentos con la pareja o con el ser amado, adicciones a los videojuegos, adicciones a personas que inclusive puede ser de una forma de codependencia, de poder, de violencia, de amor, de sexo. Hay un dicho que dice, pégame pero no me dejes. Ya sean las adicciones de nuestros antepasados que se transmiten como una información, como unas redes neuronales dentro del cerebro, en el DNA y en el inconsciente, de tal forma que hay un aprendizaje, ya se viene con ese aprendizaje. Es decir, un niño puede empezar a aprender la letra A, B, o un número o un color, y empieza una red neuronal. Las neuronas hacen sinapsis y siguen un camino determinado, de tal forma que cuando escribe o ve una letra A, inmediatamente el cerebro sigue esa red neuronal y lo va aprendiendo. Pero en el caso transgeneracional de las adicciones, esa red neuronal ya se trae aprendida y en un momento dado
cuando en vida se tiene la activación, porque ya viene programado, de esa adicción psíquica, mental, de actitud psicológica, etcétera, va a tener esa activación. Recuerden que hay programante, estructurante y desencadenante. Es decir, si una persona tiene la adicción programada de esa red neuronal del alcohol, en el momento que tome alcohol puede volverse adicto al alcohol, mientras que una persona que no trae esa red neuronal de nuestros antepasados puede tomar alcohol y no volverse adicto. Yo podría simplificar este video diciendo que, entre comillas, no importa mucho a qué es adicto una persona, sino la causa que lo lleva a esa adicción. Más que verlo biológicamente desde un punto de vista psicológico, de aquel conflicto que tuvo en su infancia, de aquellos golpes que sufrió de sus padres o aquella violación que tuvo, etcétera, más bien el tratamiento yo lo enfocaría a tomar conciencia, número 1, para salir de esa adicción. 2, haciendo una hipnosis consciente ericksoniana, que es muy diferente a la hipnosis clínica. 3, haciendo psicodrama tipo Alejandro Jodorowsky. Es decir, hay que romper con esa red neuronal. A la persona puede ir mucho tiempo a sesiones de grupos o asociaciones religiosas o de alcohólicos o de drogadictos, a oír a otras personas, y va a estar tratando en el consciente de encontrar una solución. Pero si actuamos a nivel del inconsciente, que es el 97%, porque hemos platicado que nada más tenemos 3 a 5% de libre albedrío. Mientras no cambiemos la información de nuestro inconsciente, de nuestra computadora cerebral, y borrar esa información, solamente así podríamos cambiar, sanar y curar este conflicto de adicciones. O sea, cuando a mí me llega un paciente adicto, lo primero que tengo que tomar en cuenta es de que el paciente tenga la voluntad de ser sanado. Muchas veces me llega la mamá o el papá con el hijo adolescente y el hijo no quiere quitarse esa adicción. Le digo, no se puede hacer nada con esa persona porque tiene que ser consciente y tener la voluntad. Entonces, mi tratamiento, el que yo hago con mis pacientes, es no decirle tanto de la cuestión nociva de la sustancia que está ingiriendo o del daño que está teniendo al estar todo el tiempo en un celular, en una computadora, o la obsesión repetitiva del pensamiento del toco, de hacerse daño o de estarse tatuando, que no estoy diciendo que el tatuaje sea malo, sino que ya hemos visto, por ejemplo, que cada quien se tatúa sus propios conflictos, emociones, carencias, deseos. Entonces hay que tratar al paciente que él sea consciente, que tenga deseos de dejar su adicción, tratar la causa psicogenealógica, cortando con el árbol genealógico de padres, abuelos y bisabuelos, repito, con hipnosis ericksoniana, haciendo actos de psicodrama. Pueden ver algunos videos de psicodrama que he puesto en este canal de YouTube. Se puede tratar físicamente, médicamente, con homeopatía, herbolaria, flores de Bach, con terapia neural, que es
el fuerte que yo he logrado con pacientes que tienen esa voluntad de tranquilizar al paciente, hacer una especie de sedación con la terapia neural, no con medicamentos. Si está tomando medicamentos, ir retirando la sustancia progresivamente, lavados intestinales, cepillado de piel, oxigenoterapia, ozonoterapia, sueros biológicos con vitaminas, minerales, etc. Pero principalmente hay que tratar acá, no tanto para mí como efecto o como tratamiento psicológico, sino cambiando la red neuronal para que el cerebro, cuando el cuerpo recibe una sustancia, inmediatamente se desencadena esa red neuronal y tiende a repetirla, porque esa red neuronal puede causar placer o dolor. ¿Cuántas personas tienen relaciones sexuales sadomasoquistas o les gusta y sienten placer con el dolor? Porque eso fue lo que se programó en la niñez. La primera experiencia marca, y vuelvo a repetir, hace esa red neuronal de tal forma que el cuerpo quiere repetir esa red neuronal. En mi experiencia he encontrado a veces casos sorprendentes que con una sesión salen de esa adicción al tabaco, al alcohol o a la obsesión, y otras veces se necesita un proceso, depende de la edad del paciente, de su toma de conciencia, de qué tanto grado de adicción tenga y qué tanta voluntad tenga para salir adelante. O el principal resultado que encuentro en las adicciones es haciéndole al paciente tomar conciencia, revalorizarse, amarse, respetarse, cortar con lazos. Yo le pregunto al paciente, ¿quiere vivir con su esposa o su esposo toda la vida? Y me dice, claro que no. Y digo, bueno, ¿qué hace ahí? Porque si se toma conciencia y no se actúa, eso todavía es peor. Entonces, en resumen, no importa, entre comillas, mucho la sustancia a la cual uno es adicto, sino la causa que la persona está teniendo, imponiéndose como una especie de agresión. Si yo me latigueo, pues soy un masoquista físico, pero si ando con pensamientos obsesivo, compulsivo o haciendo algo que me agreda o agreda a las demás personas, soy un masoquista mental. Yo sé que hay muchas inquietudes, muchas terapias, muchas dudas, pero más o menos conocer el funcionamiento. Es algo no dicho, es algo no expresado, es algo que necesita sacar el paciente. A mis pacientes, cuando llegan a consulta, les hago un cuestionario de las adicciones, como por ejemplo las siguientes: cigarro, trabajo, sexo, miedo, marihuana, mentir, pensar, televisión, videojuegos, enfermarse, pensamientos negativos, preocuparse, juzgar, enojarse, agredir, pelearse, sufrir, angustiarse, deprimirse, vengarse, sentirse víctima, golpearse, juego, familia, mamá, papá, hermanos, amante, pareja, pornografía, religión, celular, computadora, etc. Es decir, hay adicciones de actitud, hay personas que tienen la adicción de sentirse víctima, de vengarse, de mentir, etc. También hay personas que tienen la adicción de no poder salir de un duelo. Hay pacientes que llegan y me dicen, mi padre, mi madre se murió hace 30 años y siguen en duelo, o la mascota que se murió
hace muchos años, o siguen repitiendo aquel rencor, odio, como una adicción, de que el padre los golpeó, los abandonó, o aquella primera novia que los cortó, o duelo de abortos, duelo de haber perdido algún órgano, alguna parte del cuerpo, una mastectomía, un problema de extracción de la próstata o de un riñón, o de el duelo de haber donado un riñón a un ser querido o a un extraño, y siguen con esa obsesión, con esa adicción, con ese duelo. Duelo significa dolor. En la nueva medicina germánica, el Dr. Hammer no nos habla de las adicciones como tal, pero deben de seguir el mismo patrón. El Dr. Hammer no valora lo que es el árbol genealógico, el transgeneracional, ni valora lo que pasó en el vientre materno, porque él dice que todos los conflictos, y yo estoy de acuerdo, que las enfermedades son por conflictos biológicos, desde una gripa hasta un cáncer, desde una ansiedad hasta una esquizofrenia, psicosis. Pero dentro de esta ansiedad, dentro de esta enfermedad mental, nos lleva a canalizar, según nuestra información de las redes neuronales, a una determinada adicción. Eso es lo que podría mencionar de la nueva medicina germánica, que también habría que estudiar los conflictos biológicos según la quinta ley del Dr. Hammer, para ver, solucionando ese problema, a qué nos lleva a esa adicción. Obviamente hay adicciones positivas. Una persona que trabaja sin ser workaholic, o sea, que trabaje en exceso. Yo me considero una persona que, siendo un poco más joven, pues tenía obsesiones de trabajar en exceso, hacer ejercicio en exceso, viajar en exceso, disfrutar la vida en exceso. Es decir, hay un dicho que dice, nada con exceso, todo con medida, pero considero que ese exceso fue benéfico para mi ejercicio profesional, para mi vida, para mi existencia. Es decir, puede haber, entre comillas, adicciones positivas, o podemos cambiar en una persona una adicción negativa, de una obsesión de estar acumulando objetos, a un hobby de coleccionar timbres postales, o yo, por ejemplo, tuve varias colecciones. Habían álbumes en la infancia, hice una colección de motos a escala, casitas a escala, hice una obsesión, por ejemplo, de unas maquetas de trenes, armaba rompecabezas. Se puede no quitar tal vez la obsesión, pero sí volverla una obsesión o una adicción positiva. Eso es lo que también se podría lograr con una terapia correcta. Muy bien, amigos, les habló el Dr. Coutinho. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.